Bueno, la liberación más impresionante, más poderosa, más recordada en la vida de la nación de Israel fue el Éxodo, ¿verdad? Dios mandó 10 plagas sobre Egipto que esclavizaba y no liberaba a su pueblo a pesar de sus advertencias. El faraón persistía en su dureza de corazón, pero a través de la 10ª plaga, Faraón y todos los egipcios instaron a Israel a salir de Egipto. Hasta les regalaron un montón de cosas mientras se iban. Pero, cambiando de idea, Faraón los persiguió con su ejército, el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. Obviamente los israelitas desesperados, atrapados entre el mar muerto, las montañas y el ejército egipcio. Pero Dios, en la mayor manifestación de su poder desde el diluvio, partió las aguas del Mar Rojo como columnas, paredes de agua a ambos lados, y los israelitas, un pueblo de millares y millares, cruzaron sobre tierra seca, en medio de un mar. Al intentar hacer lo mismo los egipcios, Dios volvió a unir las aguas y destruye de un solo tazo a los enemigos de su pueblo. En todo este evento de las plagas, del partir el Mar Rojo, de todo lo que Dios hizo, Israel fue testigo del poder, de la gracia y de la bondad de Dios para con ellos. Ellos vieron su poder, ¿verdad? Las 10 plagas que cayeron sobre toda la tierra de Egipto, cosas imposibles, ¿verdad? Al principio, cuando Moisés y Aarón fueron ante el faraón, hicieron algunas señales, arrojaba la vara de Moisés en el suelo, se convertía en serpiente y otras cosas. Los magos de faraón duplicaban estas cosas. Hay muchos magos hoy en día que pueden hacer diferentes trucos y ilusiones, ¿verdad? Y así, con sus artes mágicas, ellos duplicaban esas cosas. Pero, por ejemplo, en ese caso donde Moisés tira su vara y ellos hacen lo mismo, la serpiente de Moisés devora las serpientes de ellos. Pero luego empiezan a pasar cosas, o Dios empieza a hacer cosas que ellos no pueden duplicar, ni ellos pueden quitar. Entonces llena la tierra de tinieblas, caen granizos que matan cualquier cosa que está fuera de una estructura. Ranas llenan la tierra, o sea, están hasta en sus masas de pan, en sus hornos, o sea, hay ranas por todos lados que salen del Nilo, un montón de plagas. Mucha gente muere, muchos animales mueren, el agua del Nilo se convierte en sangre, no pueden tomar el agua, todos los peces se mueren, tienen que tratar de, o sea, viviendo al lado del Nilo, tienen que tratar de cavar y encontrar agua para poder sobrevivir. Dios manifiesta su poder. Luego en el Mar Rojo, o sea, algo que nunca se ha visto. Por eso dice en Éxodo 14:13, dice, aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios, y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Creyeron en el Señor, temieron y creyeron en el Señor. Ellos vieron la bondad de Dios, ¿verdad? Dios los había visitado cuando recién Moisés fue a los ancianos del pueblo y les dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se apareció a mí y ha venido para liberar a su pueblo. Los ancianos se postraron y adoraron a Dios que había visitado a su pueblo después de tantos siglos viniendo a su rescate.
Cuando estaban ocurriendo todas esas plagas en la nación, en la tierra de Egipto, las plagas no tocaban a los israelitas. Podría ver durante pleno día puras tinieblas, donde uno ni puede ver su mano frente a su cara en toda la tierra de Egipto. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, ellos labrando sus tierras, o sea, tenían luz, tenían todo. La plaga de las ranas, la plaga de todo lo que pasaba, no les tocaba a los israelitas. Había un favor de Dios sobre los israelitas. Él había provisto por ellos en la 10ª plaga, la muerte del primogénito. Él había provisto un medio a través de la muerte de un cordero y aplicar la sangre en el dintel y los postes de la puerta. Había provisto de que el ángel de muerte no toque sus moradas. Dios estaba cuidando de su pueblo. Por bueno, Dios era bueno. Hasta cuando los arrojaron de la tierra, les enviaron con aretes, les enviaron con cosas de oro, cosas de valor, animales. Simplemente decían, váyanse, váyanse, lleven y váyanse. Hasta salieron con botín en algo que ellos no tuvieron que pelear. Y ellos vieron la gracia de Dios. Porque, ¿por qué a ellos? ¿Por qué las plagas tocaban a todos los egipcios, pero no les tocaban a ellos? Había otros pueblos ahí también viviendo en la tierra de Egipto y no les tocaba a los israelitas únicamente. ¿Por qué a ellos? ¿Ellos eran mejores que los egipcios? ¿Ellos eran más santos que los egipcios? Bueno, es por una promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios llamó a Abraham y le hizo promesas. Pero ¿por qué Abraham? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Jacob? Es por la pura gracia de Dios. Porque Dios ama al ser humano y Dios tiene un plan. Ellos no eran mejores. Entonces, en todo lo que ocurrió, ellos vieron el poder de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. ¿Cómo crees que responde un pueblo que ha visto tantas maravillas a su favor? Te pregunto, en tu vida, ¿has visto el poder de Dios obrar a tu favor? ¿Has visto la bondad y la gracia de Dios obrar en tu favor? ¿Cómo respondemos? Bueno, igual que ellos, temieron al Señor y creyeron en el Señor. De repente tú, en algún momento de tu vida, conociendo la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, entregaste tu corazón a Cristo, entregaste tu vida, tu alma al Señor para ser salvo. ¿Y cómo respondes a un Dios que te ha mostrado tanta gracia y tanta bondad? Bueno, desafortunadamente, a veces respondemos como los israelitas. Porque había un problema en los israelitas. Ellos dijeron, se postraron, adoraron al Señor cuando escucharon que Dios había visitado a Israel. Cuando vieron esa gran liberación, ellos temieron al Señor y creyeron en el Señor. Creyeron en Moisés. Podríamos decir, creyeron en su palabra. Moisés era el que estaba representando a Dios en ese momento. Pero había un problema en los israelitas. Dispuestos estaban. Ellos se comprometieron al Señor. Pero el problema con los israelitas es que tenían los corazones errantes. Tenían los corazones errantes. Realmente podemos ver eso inmediatamente después del cántico que leímos al principio. O sea, el cántico es más, leímos la primera parte. Pero después de cantarle al Señor, inmediatamente leemos en Éxodo 15, versículos 22 a 27, lo siguiente. Acaba de ocurrir el Éxodo. Acaban de ver el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra destruido de un solo de parte del Señor.
cantan, adoran al Señor, y luego Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber el agua, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. O sea, tenían un problema. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Significa amargo. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La bondad de Dios, imagínense, 3 días después del evento del Mar Rojo, tienen sed, están en un desierto y dicen: ¿qué vamos a beber? Dios les hace un milagro, convierte las aguas amargas en aguas dulces y pueden tomar. Luego avanzan un poco y están en un lugar con 12 fuentes de agua. ¡Qué bondad la del Señor! 12 fuentes de agua en medio de un desierto. Dios es proveedor, Dios es sanador, les hace esa promesa. Dice: si ustedes caminan en mis estatutos, yo les voy a bendecir, yo les voy a proveer, yo les voy a proteger. ¿Y qué hace el pueblo? Después de ver tanta bondad de Dios para con ellos, gracia, todo esto es inmerecido, ellos no han hecho nada para merecer esto. Dios lo hace por amor de su propio nombre, la promesa que Él hizo a Abraham, porque Él quiso. Seguimos leyendo, Éxodo 16, versículo 1, siguiente versículo. Partieron de Elim, donde había 12 fuentes de agua, y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué memoria más corta tiene este pueblo? Ellos, no sé si se acuerdan, estaban siendo azotados, estaban teniendo que producir ladrillos sin los materiales necesarios para hacerlo. Ellos tenían que ir y buscar material para producir los ladrillos. La cosa es terrible. Hacía poco el faraón estaba mandando matar a todos los niños que nacían, arrojarlos al río Nilo. O sea, no les iba muy bien al pueblo de Israel. Y por gracia de Dios están libres. Por gracia de Dios tienen un Dios que va a suplir y proveer por ellos. Pero ¿qué hacen ellos? Murmuran, se quejan, sueñan con lo que tenían en Egipto. Bueno, ahí Dios en su misericordia les promete proveer a través del maná. ¿Sabe lo que es el maná, verdad? Cada mañana, como rocío sobre la tierra, donde quiera que ellos estuvieran. Se secaba el rocío y ellos podían ir y recoger, y básicamente había como, vamos a decir, como maseca por todo el desierto, y podían ir a la sartén y hacer sus tortillitas todos los días. Tenían pan en medio del desierto, pan del cielo, pan de ángeles, pan de Dios, comían. Sobrevivió una nación de una comida que no existe, solo que Dios proveyó. Pero antes les mandó codornices para que pudieran llenarse un poco. Ellos están soñando con ollas de carne, les manda codornices.
¿A quiénes les gusta comer codornices? ¿Alguien lo ha probado? Ya sabía que teníamos una. Sí. Están comiendo codornices y por la mañana tortilla. Tortilla del cielo. Increíble. Ya deben entender, ¿verdad? Dios va a cuidar de ellos. Solamente necesitan andar en su camino. Bueno, sigamos la historia. Capítulo 17, versículo 1. Después de que Dios les suple el maná, toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, ahí es donde los dejamos, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua. Claro, están en medio del desierto. No había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo oró al Señor. No. Entonces el pueblo pidió a Moisés orar al Señor. Tampoco. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Dios debería decir: toma esa vara y pégale al pueblo, ¿verdad? Tan tercos, tan necios, les sigue supliendo y ellos solamente se quejan, solamente murmuran. No reconocen quién es Dios y cómo está supliendo por ellos. ¿Cuánto nos asemejemos a los israelitas? Dios le dice: toma la vara, golpea la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Cada vez que surge un problema, no tienen agua, no tienen que comer, ¿está el Señor entre nosotros o no? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás proveyendo lo que yo quiero? ¿Cuántos somos como ellos? Bueno, no vamos a seguir leyendo, podríamos seguir leyendo hasta durante libros de la Biblia y veríamos la misma historia. Podríamos avanzar hasta Números, podríamos ver las mismas cosas sucediendo en la siguiente generación. Podríamos seguir hasta después de que entran a tomar posesión de la tierra y leer el libro de Jueces, que es, íbamos a leer una parte, pero no lo vamos a leer. Si quiere una prueba, solamente vaya a Jueces 3 y lea, y va a mencionar a 3, 4 de los jueces libertadores que Dios levanta. Y va a ver el ciclo. El pueblo se apartó del Señor, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Dios levanta a este rey extranjero, viene y los conquista, los tiene esclavizados, y luego el pueblo le clama a Dios y Dios levanta un libertador. Ese es el ciclo, ese es el libro de Jueces. El pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios, Dios levanta a alguien que viene y los conquista. Después de unos años ellos se dan cuenta, claman al Señor, se arrepienten y Dios levanta un libertador quien los libera. 40 años después, 40 años después, 30 años después, 100 años después, lo mismo, es un ciclo. Es un ciclo sin fin. Porque hay un problema con los israelitas. ¿Y sabe cuál es el problema con los israelitas? Es su propio corazón. Tiene un corazón errante.
Tiene un corazón que no puede mantenerse enfocado en Dios y en hacer lo que Dios quiere. Entonces, Dios tiene una solución. Dios va a proveer a su pueblo su ley. La ley de Dios. La ley de Moisés. Dios les va a revelar sobre el Sinaí los 10 mandamientos, las ordenanzas para la construcción del tabernáculo, para el sacerdocio, para los sacrificios, para todo lo que tiene que ver con el culto al Dios de los cielos. La ley de Dios, dice el Nuevo Testamento, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Dicen los salmos que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Seguro que con la ley de Dios todo esto va a mejorar. Si el pueblo simplemente sabe qué es específicamente lo que Dios quiere y puede meditar y deleitarse y dejar que la palabra de Dios convierta y restaure su alma a las cosas de Dios. ¿Cómo guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Seguro que la palabra de Dios, la ley de Dios, va a resolver este problema del corazón. Dios desciende sobre el monte de Sinaí en truenos, relámpagos, en densa nube, con un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar al pueblo. ¿Se imagina? Yo hace unos días estaba entrando en una tienda, era tarde, 9:30, algo así, entraba en la tienda y una persona salía y, ¿sabe? La gente tiene variados timbres, ¿verdad? Y algunos son, bueno, esto parecía una bomba o algo. Yo no lo estaba esperando porque no, era tarde, no había casi nadie en la tienda. Yo entré y de repente como un sonido, yo sé que mi corazón saltó como 3 latidos. No me imagino un sonido de trompeta tan fuerte que hizo temblar al pueblo. Y dice que la trompeta iba sonándose más y más fuerte. Tenemos que entender, esto es antes de toda la ciencia nuclear, de bombas, de armas de destrucción, de todo esto. O sea, lo más potente, lo más asombroso que había era la naturaleza. No sé si ha estado presente en un terremoto, o en un tornado, o en un huracán, pero cuando la naturaleza empieza a mostrar la fuerza de Dios, uno se da cuenta cuán pequeño es. La montaña misma temblaba con el sonido. Humeaba todo el monte se estremecía con violencia. Dios había descendido como fuego sobre el volcán. ¿Alguien ha estado, dije volcán, sobre el monte Sinai? ¿Alguien ha estado cerca de un volcán? ¿Alguna vez? Volcán. Hay que tenerle mucho respeto a un volcán. Yo recuerdo estar en las faldas de un volcán en Costa Rica, Arenal. Estábamos en unas aguas calientes, obviamente por la actividad volcánica, pero desde estar en esas aguas agradables, se siente que la tierra se mueve. Se escuchan lejos, se escuchan piedras que están cayendo. Uno sabe que está en las faldas de un volcán. Si uno sube en un volcán, hay humo, hay olor, hay fuego, hay muchas cosas. Y si uno sabe, en cualquier segundo esto puede pasar, esto puede cambiar, todo puede cambiar. Ese volcán Arenal se ha puesto nuevamente activo. Los volcanes de fuego en Guatemala, o sea,
Estas son cosas que espantan al ser humano y debidamente. El pueblo le ruega a Moisés que Dios ya no hable con ellos. Ellos ya no soportan más. Ya no soportan. Y dicen, mejor tú habla con Dios y luego tú nos dices lo que Dios dijo. Porque Moisés podía subir sin problema, pero si a un animal tocaba el monte, tenían que traspasarlo con un dardo. Entonces dijeron, mejor tú habla con Dios. Y en Éxodo 20, versículos 1 y 2, dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ningún ídolo, y les da los 10 mandamientos. Pero lo primero que Dios les dice es, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Dios les da su ley. ¿Cómo responde el pueblo? Bueno, después de ese momento de toda la actividad casi volcánica de la montaña que se estremece y todo, y que ellos dicen, mejor tú habla con Dios que Él no hable con nosotros, y Moisés está en la cima de la montaña, creo que ha bajado un par de veces a comunicarse con el pueblo, pero él está ahí arriba y demora. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Funden unos becerros de oro, un becerro de oro, y dicen, este es el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Empiezan a hacer fiesta, a adorar a este Dios que han hecho de sus aretes, de todo lo que les dieron saliendo de Egipto. Ellos funden un becerro de oro y empiezan a adorar a esta imagen de Dios. Entonces, en Éxodo 32, versículos 7 a 10, dice así. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste, me encanta eso. Es como, a veces tu cónyuge dice, tu hijo, ¿verdad? Ya no es mi hijo, es tu hijo, ¿verdad? Cuando se ha portado mal. Dios le dice a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Dios le hace una oferta a Moisés. Le dice, quítate en medio, yo los voy a destruir. Ahora sí, pásame la vara. O sea, ya acabé con este pueblo. Demasiado terco. Y yo haré de ti una nación grande, Moisés. Pero Moisés, el mediador, el hombre más manso sobre la tierra, intercede a Dios. Y dice Dios no, porque ¿qué van a decir los egipcios? ¿Y qué van a decir los pueblos? Dios, por amor de tu nombre, no los destruyas. Perdónales. Y claro, Dios ya sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Pero la verdad es que la liberación de Egipto no fue suficiente para que el pueblo sirviera fielmente a Dios. Su corazón era errante. Querían, pero no lograban. La ley de Dios no fue suficiente. El problema no era con la ley. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema es con el corazón del pueblo. Ni la ley pudo con el corazón terco, el corazón perverso, el corazón egoísta, egocéntrica.
egocéntrico del pueblo. No. Dios tendría que mandar otro libertador. Un día. Otro profeta como Moisés. Moisés dijo, un día el Señor su Dios levantará otro profeta como yo. Y un día Dios envió a su Hijo Jesucristo. Porque la verdad es que ni la ley de Dios pudo con el corazón del ser humano. Pero leemos lo que Jesús vino a hacer en Hebreos 8, 6 a 12. Dice lo siguiente. Hebreos capítulo 8, versículos 6 a 12. Dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también mediador de un pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto, el que Dios dio al pueblo a través de Moisés, hubiera sido sin defecto, recordemos, el defecto no es con el pacto, sino con las personas bajo ese pacto. El defecto es el corazón del ser humano. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para un segundo, otro pacto, un nuevo pacto. Pero reprochándolos, el defecto está en ellos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está citando del Antiguo Testamento. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes no sobre tablas de piedra, sino en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando dijo, sigue y dice, cuando dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Jesús vino porque sin Él no tenemos esperanza. Pablo nos dice eso en Romanos 8, 3 y 4. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, lograr la fidelidad a Dios del ser humano. Porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros muchas veces nos asemejamos a los israelitas, pero la verdad es que nosotros podemos hacer mucho mejor. Nosotros podemos hacer mucho mejor. Porque no solo Dios nos ha liberado de la esclavitud al pecado, no solamente Dios nos ha dado su palabra, pero Dios ha hecho un nuevo pacto a través del libertador que Él traía. Y a través de este nuevo pacto, que es mejor, dice que lo que la ley no pudo hacer, lograr nuestra obediencia, Dios lo logra a través de Jesús. Continúa en los versículos 10 y 11 y dice, si Cristo está en ustedes, Cristo, ellos no tenían a Cristo dentro como nosotros.
Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Me encanta este versículo. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. La verdad es que nuestro corazón es igual que el de los israelitas. Y nuestra tendencia es la misma que la de los israelitas. Cuando las cosas van mal, le reclamamos a Dios, reclamamos a otros. Cuando tenemos necesidad, decimos, ¿dónde está Dios? Cuando Dios nos manda qué hacer, muchas veces vamos completamente en la dirección contraria. A sabiendas y a propósito. Somos rebeldes, tenemos el mismo corazón que los israelitas. Pero hay un poder obrando en nosotros que no estaba en ellos. Y ese poder es el poder de Cristo resucitado. El poder de la resurrección de Cristo. El cual cambia nuestro corazón para que anhelemos lo mejor. Él ha escrito su ley sobre nuestro corazón. La ha puesto en nuestra mente. Nosotros ahora desde adentro le podemos obedecer al Señor. No nosotros, sino Cristo en nosotros. Nosotros podemos hacer mejor. Pero hay gracia cuando no lo logramos. Último pasaje que vamos a leer. Primera de Juan 2, versículos 1 a 2. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado, un intercesor, un intermediario, así como Moisés se puso en la brecha entre Dios y el pueblo. Jesús, el profeta que Dios levantaría como Moisés, se pone en la brecha entre nosotros y Dios. Les escribo estas cosas para que no pequen. Yo les estoy diciendo estas cosas. Nosotros podemos hacer mejor. Podemos hacer mejor que ellos. Podemos hacer mejor de lo que hemos hecho en el pasado. Mejor que lo que hicimos ayer. Pero si fallamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Nosotros podemos hacer mejor. Tenemos la victoria que es Cristo en nosotros. Pero cuando no lo logramos, igual que hubo gracia para ellos, hay gracia para nosotros. Y nosotros tenemos un mejor mediador. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Nosotros podemos hacer mejor, hermanos. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Señor, tantas veces nos asemejamos al pueblo de Israel, habiendo visto tu poder, tu gracia, tu bondad, habiéndose comprometido a obedecerte, habiendo creído en ti. Continuamente, Señor, se quejaban, vacilaban, caían a sus antiguos caminos. Señor, ¿cuántas veces nos asemejamos a ellos? Pareciera que no hay diferencia, honestamente. Es triste, pero es la verdad. En tu gracia mostrada a ellos, cobramos ánimo. Y vemos, Señor, que eres muy paciente para con un pueblo errante como nosotros. Pero, Señor, también sabemos que has enviado otro mediador, uno que es mejor que Moisés. Lo usaste a Moisés y gracias a ti por ello. Pero Moisés solo prefiguraba al que vendría, que sería el verdadero mediador, intercesor. Señor, gracias por haber enviado a Jesús.
Gracias porque a través de su muerte y su resurrección por nuestros pecados, Señor, has establecido un nuevo pacto. Cuando Él levantó la copa, esa última Pascua con sus discípulos, Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un nuevo pacto. Señor, no es solamente obedecerte por fuerza propia. No lo logramos. Es reconocerlo y dejar, Señor, que tú produzcas en nosotros la justicia que demanda tu ley. Nosotros no la podemos producir, pero tú vives en nosotros y tú sí puedes. Señor, nosotros podemos hacer mejor que ellos. Pero, Señor, cuando no lo logramos, cuando la regamos, cuando nos asemejamos a ellos, tenemos abogado, un intercesor, el que va y aboga por nosotros. Señor, gracias por nuestro intercesor. Gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias por el nuevo pacto y el poder de la resurrección que obra eficazmente en nosotros para que podamos hacer mejor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les permita.